Para esta actividad vamos a ver qué polígonos son semejantes y qué polígonos son congruentes. En las páginas de nuestro libro nos traen estas dos definiciones. Primero la de semejanza. Dos polígonos son semejantes si sus ángulos son iguales respectivamente y sus lados correspondientes son proporcionales. Esto es, si existe entre ellos la misma razón de proporcionalidad. Entonces tenemos aquí estos dos patricios. Vamos a ver, vemos que tienen la misma forma y vamos a usar la misma herramienta que ayer para ver si son proporcionales. Justo aquí, al compararlos, vemos que sí son proporcionales y sus dimensiones son semejantes. Entonces, y si lo volvemos a hacer pequeño, sigue conservando sus proporciones. Para los polígonos congruentes, se dice que son polígonos congruentes cuando dos o más figuras tienen exactamente la misma forma y la misma medida. Estos dos patricios vemos que tienen la misma forma, parece que tienen las mismas medidas. Y lo único que cambia es que este está de cabeza. Entonces vamos a voltearlo. Vamos a hacer esto. Y al compararlo vemos que son dos figuras exactamente iguales. Es decir, que son congruentes porque tienen las mismas medidas. Lo único que cambió era la posición de uno. Pero al compararlos son exactamente iguales. Tenemos acá otros dos ejemplos. Por ejemplo, si queremos saber qué polígonos son semejantes a A, voy a compararlo acá con el polígono número uno y si lo volteo un poco, si volteo un poco A y, y lo comparo, vemos que son proporcionales, tienen la misma forma y la medida de sus lados son proporcionales. Ustedes deben medirlo. De hecho, ahorita voy a mostrarles las páginas del libro. Y si nos preguntan qué polígono es congruente con A, entonces tenemos acá, por ejemplo, el polígono número 5 que es exactamente, no, si lo ponemos de esta forma, vemos que es exactamente igual a... Perdón, yo moví tantito la figura, pero era el ejercicio para que vieran que son exactamente iguales, ¿ya? Incluso si estuvieran de esta forma, es decir, si yo la volteara y quedara así, siguen siendo exactamente iguales porque tienen los mismos lados, las mismas medidas y el mismo tamaño. Entonces son congruentes. Y acá, por último, tenemos el ejercicio de las páginas, eh, que dice, consideren los siguientes polígonos. ¿Cuáles polígonos son congruentes con el polígono A? Este es el polígono A. Yo ya tengo aquí las medidas, lo tuve que medir desde mi pantalla, entonces ustedes van a tener medidas distintas en sus libros. Tienen que medir cada uno de los polígonos. Primero les voy a mostrar qué polígono es congruente con el polígono A. Este lado mide 3, 1.7, 3.2 y este 3.4. Entonces, si vemos el polígono número 3, vemos que aunque tiene una posición diferente, aquí tiene, les voy a mostrar con el mismo color, la relación. Este es el mismo lado que este. El azul, de igual forma, es 1.7. El lado donde mide 3 está acá y el lado que mide 3.2 está acá. Es decir, cambió la posición de la figura, pero son congruentes porque tienen exactamente las mismas medidas. Y de hecho sus ángulos también son iguales. Este ángulo es este. Este ángulo de acá sería este. Este de acá es este y el de acá abajo es este. Entonces,
¿Cuáles polígonos son congruentes con el polígono A? Ponemos el número 3. Y ustedes deben medir los demás polígonos para encontrar qué otro polígono es congruente o qué otros polígonos son congruentes. Y el inciso número B dice, ¿cuáles polígonos son semejantes al polígono A? Aquí debemos recordar que los semejantes son los que tienen la misma forma, pero que sus lados sean proporcionales y que sus ángulos sean iguales. Entonces, tenemos aquí, yo ya tengo las medidas del polígono número 1. Este lado de acá corresponde a este. Pero ¿cómo podemos saber que efectivamente son proporcionales? Por eso tengo estos números acá. Ahorita son relaciones. Si se dan cuenta, si dividimos 3 entre 1.7, aquí tenemos la división, 3 entre 1.7 es igual a 1.76. Y vamos a redondear este número a 1.7. El que está en color azul es 1.7 y el lado que le corresponde es este que mide 1. Entonces 1.7 entre 1 es 1.7. El lado que está de color negro, 3.2, este lado corresponde a este. Si dividimos 3.2 entre 1.8, nos da 1.777 y lo redondeamos en 1.7. Y por último tenemos el lado que mide 3.4 y le corresponde este lado que mide 2. Entonces 3.4 entre 2 es 1.7. Y si nos damos cuenta, todos los resultados nos dan 1.7. Esto es la constante. Es decir, que si nos resulta esta constante, significa que sus lados son proporcionales. Y ustedes deben encontrar primero deben medir los demás polígonos y hacer estas divisiones para encontrar cuál es la constante de proporcionalidad y si la tienen, es decir, si todos les salen resultados iguales, significa que son proporcionales y por lo tanto son polígonos semejantes. Entonces aquí la respuesta sería el polígono número 1. Y de esta forma van a ser ustedes los siguientes polígonos.